Ana, mira a ver un poco si está... Está iniciando. ¿Estamos en directo? Pero todavía no. ¿Todavía no? Ahora. ¿Ahora? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a las cuartas jornadas de Economía Social y Solidaria que celebramos en Cantabria. Este proyecto está dentro del proyecto Gente y Tierra, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, desarrollado en el territorio del Estado Nacional por CAS, Colectivos de Acción Solidaria, y ejecutado aquí en Cantabria por la Asociación La Columbeta. Este año el tema que hemos elegido es nuevas fórmulas de vivienda social y hemos elegido este tema porque creemos que es un año muy importante para elegir la vivienda como tema de debate, ya que se está redactando por primera vez la ley de vivienda aquí en Cantabria. Hasta ahora nos hemos regido por planes bianuales sobre la vivienda y ahora mismo se está redactando, que tardará relativamente poco. De hecho, hoy era el último día para hacer aportaciones ciudadanas al anteproyecto de ley que salió hace 2 meses y creemos que es importante hablar de ello. Habíamos invitado a Javier Vidal, subdirector de Política Social y Vivienda, a estas jornadas, pero ha declinado la invitación por argumentando que al no estar ya todavía redactada la ley, para hablar de un anteproyecto donde no se sabe todavía cuál es, qué normativa se va a regir en esa ley y cuáles van a ser los puntos finalmente que se desarrollen en esa ley, pues que prefería que hoy, siendo el último día de aportaciones ciudadanas, que todas aquellas conclusiones que sacáramos de este debate que vamos a realizar hoy, se las enviásemos y que, en la medida de lo que puedan incluirse en la ley cuando salga, ¿vale? También nos habíamos centrado un poco en hablar sobre vivienda, ya que vemos que es un problema social el que estamos teniendo, ya que según el último informe sobre riesgo de pobreza severa, unos 5,7 millones de españoles han tenido problemas el año pasado con el pago con los pagos relacionados con la vivienda, es decir, retraso de pagos de alquiler, problemas de pago, retrasos de pago en los recibos de luz, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Es un número bastante alto y aquí en Cantabria, de 49.000 personas que vivían en riesgo de pobreza severa, hemos aumentado a 52.000. De 41.000 a 52.000, 11.000 personas más. Entonces, bueno, nos parecía importante también porque muchas de esas problemáticas están relacionadas con la vivienda, ya que, aunque desde La Columbeta, desde CAS, desde EAPN Cantabria, defendemos el derecho humano a una vivienda digna, accesible y asequible para todos y todas, creemos que los políticos y políticas que nos gobiernan no están haciendo lo necesario para erradicar este problema que tenemos. Entonces, bueno, creíamos que era interesante hablar sobre ello. Tenemos varias ponencias. En la primera, como el señor Javier Vidal no ha podido venir, nuestra compañera Isabel Fernández, que no es experta en vivienda, sino que es experta en orientación sociolaboral, etcétera, sí que nos va a dar unas pinceladas sobre la ley en la que estamos ahora, en el plan de vivienda en el que estamos ahora, que termina ahora en 2021, y sobre aquellas cosas más importantes que venían en el anteproyecto de ley, que es el que terminará siendo ley de la vivienda y el que se está redactando. Es un debate abierto, ya nos darán unas pequeñas pinceladas y todas aquellas aportaciones que queramos hacer, pues bienvenidas sean. Nosotros las redactaremos y serán enviadas al subdirector de Política Social y Vivienda. Luego a las 12:30 tenemos con nosotros la ponencia Viviendas colaborativas, motivos y soluciones integrales,
en la que la Asociación Española contra la Despoblación vendrán a darnos una charla acompañados de Atelier 15 y de Ecosoluciones Cripto. Esta tarde, Mistura Teis desde Pontevedra, no sé si al final vienen o será por vía Zoom, nos darán una ponencia sobre la aldea es el futuro. Y a las 6, de Guadalajara, una nueva gobernanza para el futuro rural, será la ponencia que haga Rumbo Rural, que es una gente que está haciendo co-living, ¿no? Un proyecto piloto sobre co-living. Esto para el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Es una mesa abierta al debate que podéis parar cuando cualquier duda que tengáis. Sí que es cierto, como os decía, es más hacer aportaciones que resolver dudas, porque no somos expertos en vivienda, la persona que tenía que venir no ha podido. Entonces, que simplemente con las pinceladas que nos va a dar mi compañera Isabel, pues que tengamos claro todo aquello que creemos que falta en el anteproyecto de ley para que podamos trasladárselo al subdirector de Vivienda y Política Social. Agradecer, no sé si lo he hecho ya, agradecer al Ayuntamiento de Santa María de Cayón por cedernos el espacio, agradecer a todas las personas que estáis aquí. Espero que os resulte interesante las ponencias, que ya poco a poco parece que nos podemos ir juntando, pero que aunque tengamos que estar con mascarilla, bueno, los espacios creemos que están adecuadamente separados, tenéis hidrogel por si queréis utilizarlo y que participéis en la medida que os parezca interesante y nada, que disfrutéis de las jornadas entre hoy y mañana. Os dejo con Isabel y nada, que disfrutéis. Vale. Bueno, pues un poco como os ha dicho Daniel, lo que vamos a hacer un poco es dar unas pinceladas al plan bianual que está actualmente vigente, así como el anteproyecto que se está creando, con el único objetivo de que podáis dar aportaciones, porque como él dice, yo no soy una experta y aparte de que no soy una experta, la ley no está creada. O sea que es un poco difícil dar contestación a esas preguntas si ni siquiera nosotros lo sabemos. Para empezar, sí que me gustaría repasar un artículo de la Constitución Española que fijo que todos conocéis, que es el artículo 47, en el que se proclama el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para que no sea un rollo y esté todo el rato hablando yo, porque ya luego cuando empiece con las medidas igual quieres echar a correr, sí que me gustaría saber si vosotros creéis que esto es real, ¿no? Si creéis que todo el mundo tiene acceso a una vivienda, si esto además es de forma igualitaria y además, estando aquí, que igual desde la cámara nos ven, pero yo que os veo y sois todos jóvenes, siendo jóvenes y rurales, si creéis que podéis tener ese acceso a la vivienda de una forma buena y no sé si podéis hacer alguna aportación sobre esto. Que no es real ni es fácil ni es igual para todo el mundo. No sé qué quiero. Vale, ¿alguien más quiere participar? Nada, yo creo que no es real, vamos, tampoco se adaptan demasiado a las condiciones que puede tener todo el mundo la realeza, lo que es acceder a una vivienda, sea en régimen de alquiler o de lo que sea, vaya, no está muy equilibrado. No está equilibrado. No. Vale. Hay algunos artículos que sí que nos amparan, como podría ser el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 18 de septiembre de 1976, así como también el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y la Carta Social Europea de 1961. ¿Vale? Un poco para que conozcáis estos datos y que sepáis que lo podéis buscar, leerlo y informaros. Vamos a ir un poco al meollo de lo que nos ha traído aquí, que sería el Plan Bianual de Vivienda de Cantabria, que es el que está actualmente vigente desde 2018 y que finaliza ahora el 31 de diciembre de 2021. La finalidad un poco de este plan es dar un enfoque de medidas, ¿no?, que se concentren sobre todo especialmente pues, en que tengamos una vivienda pues, de manera eficaz, que cubra nuestras carencias, nuestras necesidades, etcétera. Y esto se hace a través, sobre todo, de la exposición clara de la información, enfocando además pues eso, las prioridades, a través de lo económico, de la inversión, e impulsando la actividad en el sector constructivo e inmobiliario. Esto a través del análisis de una situación, ¿no?, que es el que en Cantabria pues, no existe una ley autonómica específica en materia de vivienda, salvo en la vivienda protegida, ¿eh?
pero por lo general lo que tenemos es solamente eso, un conjunto de reales decretos, órdenes ministeriales, pues cosas que igual a la gente de a pie, ¿no?, nos suenan un poco raro o nos pillan a desmano y desconocemos. Este plan bianual, para realizarse, se hizo a través de un estudio y un diagnóstico en el que se estudió la economía, los tipos de familias, las rentas de los hogares y además la demografía de donde se iba a construir. Con unos objetivos que eran un poco, pues eso, incentivar el alquiler, la rehabilitación, los precios de alquiler limitados, ya sabéis que están un poco por las nubes, la movilización de la vivienda vacía, la fijación de la población joven en el ámbito rural, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, así como la cooperación y coordinación interadministrativa y de los diferentes programas del plan, y la coordinación con los agentes privados y la reactivación del sector inmobiliario. A través de una serie de planes que tenéis ahí redactados, pero que os voy a dar como unas pequeñas pinceladas de lo más importante que había en cada uno de esos ejes. En el primer eje, que sería el de la emergencia habitacional, sería para aquellas personas pues, que hubiesen perdido su vivienda por unas características pues, anormales, ¿no?, muy específicas, como puede ser eso, pues, una ruina inminente, un fenómeno natural o meteorológico, etcétera. Y que se creasen protocolos y ayudas extraordinarias a estas familias en situación de emergencia habitacional, pues como puede ser un alquiler social, que luego os explicaré un poco qué es lo que son y cómo pues, se puede acceder a ellos. Además de las ayudas que servían para erradicar el chabonismo. En el segundo eje ya podemos ver un poco qué ayudas directas tendríamos y cuáles serían las subvenciones a las que podríamos optar. Dentro de los programas de ayudas al alquiler de la vivienda he cogido 3 medidas, que serían la de ayudas al pago de alquiler a determinados colectivos, ¿vale?, ayudas a personas en riesgo de desahucio por el pago de alquiler y las ayudas para la movilización de la vivienda vacía. Los programas de ayuda a la rehabilitación de viviendas y edificios de viviendas, que serían un poco eso, pues ayudas a la rehabilitación para que los edificios pudiesen estar mejor y tuviesen unas medidas eficientes energéticas más aprovechables, así como ayudas a rehabilitación para conservación y mejora de la seguridad y utilización en vivienda y edificios de viviendas. Y las ayudas para la elaboración de un informe de evaluación del edificio. Hay muchas más ayudas, ¿eh? Programas de ayudas a la rehabilitación de edificios de titularidad pública local, que serían pues un poco entidades ya más ligadas a las entidades sociales, para poder rehabilitar un edificio de titularidad pública local. Los de regeneración y renovación de urbano y rural, para rehabilitar viviendas en medio rural o urbano, para urbanizaciones y reurbanizaciones en los barrios, derribos, construcciones, ayudas al realojo de las familias, ayudas para equipos de técnicos y de seguimiento de las actuaciones de renovación y de regeneración, así como los programas de ayudas a la promoción de viviendas, que serían más destinadas en alquiler a unos 25 años y para personas que son mayores y personas que puedan tener una discapacidad. Es importante los programas para fomentar la fijación de la población joven en el ámbito rural, ¿vale? Sí que eso, destinar una serie de ayudas para que estos jóvenes pues, puedan adquirir una vivienda, ya sea protegida y que esté en el ámbito rural. Aquí sí que me gustaría pararme un poco en los programas para fomentar la fijación de esta población en medio rural, que conozcáis un poco el objetivo de ello, ¿no? Que al final es eso, es facilitar un poco el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a jóvenes que estén en municipios rurales o de pequeño tamaño. Y que además esto se convierta en una vivienda habitual y permanente, ¿vale? Que no sea de fin de semana, sino que puedan estar establecidos realmente en ese medio rural. Para ello, pues algunas de las opciones que se da es a los menores de 25 años y que así lo soliciten, pues que puedan pedir o establecer una concesión y pago en el decreto en el que se aprueben estas ayudas. Como os venimos diciendo, esto en realidad es hasta el 31 de diciembre, o sea que luego no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Son medidas que están aplicadas hasta ahora, que realmente, como decíamos, si yo no soy experta, no os voy a poder decir si se están cumpliendo o no, porque tampoco he accedido a ellas, pero que dentro de poco pueden cambiar, pueden seguir o finalizar. Y aparte, pues también la cuantía de las ayudas para los jóvenes, que sería de un 20% del precio de adquisición de la vivienda, ¿no? Excluyendo pues, los gastos aparte, que serían
los máximos de unos 10.000 euros, ya sabéis, pues, notarías, etcétera. Sería un poco lo que se aplica normalmente, que un banco te puede dar un 80%, pues se les añadiría ese 20%, pero lo que no se cubriría serían esos gastos extras que tendría que poner la gente joven. Además también hacer en el eje 4 una ampliación del parque público de alquiler, en el que se pretendía hacer nuevas promociones de alquiler, así como rehabilitar viviendas y edificios pues, que tuviesen una titularidad pública para poder realizar esto. Y en el eje 5 las estadísticas y lucha contra el fraude. Que aquí lo que se ha pretendido mantener es sobre todo el observatorio de vivienda, ¿no? Pues para saber un poco qué viviendas están vacías y cómo podemos trabajar para que eso no siga siendo así a través de un mapa de Cantabria y el Plan Regional de Inspección de Viviendas Desocupadas. En principio, estas son las pinceladas más importantes que yo he creído que podrían ser más relevantes dentro de este plan bianual 2018-2021. ¿Qué es lo que pasa? Que como os digo, ahora este plan se acaba y empezamos con el anteproyecto. Es muy importante que, que hoy hagamos aportaciones porque al cerrarse hoy el día ya empiezan a trabajarlo. El día 31 finaliza y tendrán el año 2022 para trabajar sobre estas medidas que queramos trasladarles. Sí, mientras tanto, se está redactando el siguiente plan bianual hasta que salga la ley definitiva, ¿no? Entonces, pero para la ley, como os hemos dicho, que termina hoy el plazo de aportaciones ciudadanas, todas aquellas aportaciones que queráis, como estamos grabando la sesión, todas aquellas aportaciones que queráis decir, las trasladaremos al subdirector de Política Social y Vivienda. Eso es. De todas maneras, como los tiempos también son limitados y luego hay más ponencias, si no nos diese tiempo, también tenemos el punto de internet que podéis ir allí y hacer estas aportaciones, o vamos a estar aquí todo el día, o sea que podemos ir recogiéndolas sin ningún problema. ¿Cuál es un poco el objetivo de este anteproyecto? Pues al final, eso, pues reforzar un poco el derecho a la vivienda, ¿no? Una vivienda adecuada, digna y sin discriminación, sin que todos estos colectivos en riesgo de exclusión pues se queden desamparados, incluyendo también la de género. Tener un derecho a una vivienda digna, en el que se incluirán pues 6 títulos con 105 artículos, una disposición adicional. Esto suena un poco palabras ya muy técnicas, ¿verdad? Pero un poco como ellos piensan más o menos establecerlo. En estos títulos, lo que se recoge un poco, en el primero, sería la regulación de las políticas públicas de fomento del derecho a la vivienda, en donde se incluirían pues eso, pues la rehabilitación, la renovación, la regeneración urbana y el acceso a las viviendas de alquiler. En el segundo, lo que se intentaría sería impulsar la profesionalización del sector inmobiliario. Pues eso, regular un poco de forma básica y que no queden pequeños agujeros donde podamos estar informados y donde se pueda hacer un buen trabajo para las prestaciones de servicios inmobiliarios. En el título 3, garantizar la protección de los consumidores, en donde lo que se va a intentar es potenciar la profesionalización del sector y además pues, establecer unos mínimos, ¿no? Sobre todo en la publicidad, en la información de esta materia. Como novedad, en el título 4 tendríamos sería obligatorio contar con un plan director de actuaciones, que esto será sometido un poco pues, a participación pública e incluirá un diagnóstico detallado de la vulnerabilidad social del área en el que se vaya a intervenir. O sea, que ya se empieza a contar también un poco, ¿no? Con lo que rodea y con las personas. El título 5, que sería un poco ya para regular los parques de vivienda y el acceso al mismo, así como las emergencias habitacionales y el acceso a la vivienda de las personas que son más vulnerables. Y en el título 6, pues se refiere un poco al incumplimiento de la función social de la vivienda. Esto, en el artículo 15, lo que se intenta también es que haya unas medidas financieras en el que se puedan cubrir mediante medidas subvencionables, ¿no? Que esté subvencionado. Y que además pues, los arrendatarios puedan tener unas rentas bajas y que se dirija sobre todo a público que igual no tiene el mismo acceso que una persona pues, que tenga un trabajo estable, una vida más estable, como pueden ser los jóvenes, personas mayores o colectivos sociales especialmente desfavorecidos o en situación de exclusión. No, sí, que si nos damos cuenta ahora mismo, por los recientes estudios que hay, las personas que tienen la suerte de tener un trabajo ocupan más del 50% en gastos relacionados con la vivienda. Entonces, ahora mismo
estas personas, o sea, el tener un empleo no te quita de estar en ese límite o de riesgo de personas estando en la línea de la pobreza, ¿no? Porque al final si dedicamos todo nuestro salario, gran parte de nuestro salario en pagar gastos que están relacionados con la vivienda, no hablo solo de alquileres o rentas súper altas, sino que ahora mismo veis desde hace unos meses toda la historia que está habiendo con la factura de la luz, etcétera, etcétera, que creo que ayer o antes de ayer se pagaba 4 veces más que el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, que es importante que desde la nueva ley se pueda defender a los arrendatarios para que tengan unas rentas sostenibles, ¿no? En el tiempo y que puedan hacerse cargo de ellas. Eso es. Hoy, de hecho, decían que con la luz era el sábado más caro de la historia. Porque, bueno, eso que lo van diciendo cada día, el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? O sea, que para que veáis, ¿no? O sea, que al final la vivienda siempre pensamos en la renta, pero que hay muchos elementos más que comprenden lo que es la vivienda, ¿no? Y el pago de facturas, que es necesario, porque con la luz no es solo que tengas luz eléctrica para poder cocinar o etcétera, sino que pues si pasas frío en tu casa, pues los niños y niñas que tienen que estudiar y hacer los deberes, etcétera, pues no pueden rendir exactamente igual, etcétera, etcétera. Eso es. Luego, respecto a los procesos de edificación, lo que se intentará cambiar también es un poco la facilitación de la documentación y la información previa, ¿no? Que no nos machaquen tanto con esos papeleos y esas palabras tan extrañas, la letra pequeña, etcétera. Y que siempre esté autorizado por un director de obra, además. Que la obra se ejecute con sujeción al proyecto y que tenga un plan de seguridad, una legislación que sea aplicable e instrucciones que dé directamente este director de obra, así como una licencia de obra en el acto administrativo mediante el que se autoriza a ejecutar un proyecto de construcción o edificación. Y muy importante, siempre solicitando la licencia de primera edificación, ¿no? Cuando terminemos las obras, pues pedir una licencia de ocupación, sobre todo de efectos a la ley, pues porque al final en el acto administrativo que se verifica el cumplimiento efectivo de las prescripciones contenidas esté incluido en la licencia de obra. Las clases de viviendas de titularidad pública, pues el objetivo sería un poco clasificarlas en viviendas protegidas públicas que estén construidas sobre suelo de titularidad pública, que al final se destina un poco a residencias habituales de personas o unidades familiares, ¿no? Y también unos alojamientos dotacionales que estén destinados a resolver de forma transitoria, pues mediante un pago de renta o un canon de necesidad de vivienda de personas o unidades de convivencia, y se destine más concretamente a unos colectivos que sean más vulnerables. Las viviendas sociales, que desde la consejería, pues que son un poco los que les competen, ¿no? En materia de vivienda, se destinaría un poco pues, a actividades y programas que fuesen de carácter más social, y el registro de viviendas deshabitadas, que se inscribirían pues, las siguientes viviendas, las adquiridas en un proceso de ejecución hipotecario o mediante compensación de pago de deuda con garantía hipotecaria, que no estén ocupadas por personas con un título habilitante. Y además las que están en desocupación permanente. ¿Vale? Si esto no se cumple, hay una serie de sanciones. Las sanciones pasan de ser leves a ser muy graves, ¿no? Las más leves serían de unos 400 euros a unos 3.000 euros, y con una muy grave nos podemos plantar en unos 90.000 euros de infracción. Además, los ingresos procedentes de estas sanciones irían destinados a actuaciones en materia de vivienda. En principio, esto es lo que viene en el anteproyecto. No hay muchas más pinceladas. Por eso es necesario que hagamos aportaciones, porque seguro que se nos ocurren muchas más cosas que nos gustaría que estuviesen dentro de este plan. Sí que es verdad que durante el periodo de este plan, Stop Desahucios y APN Cantabria han dado algunas alegaciones para modificar y mejorar este plan. Dani ya os ha puesto un poco antes, ya os ha hablado un poco sobre ello, pero sí que apuestan sobre todo por el alquiler social o los fondos sociales de viviendas de alquiler, ¿vale? Que al final pues es una medida de ayuda a personas que están en colectivos vulnerables, ¿no? Y sobre todo que han perdido su casa pues por impagos de hipoteca, porque han sido desahuciados, porque son vulnerables económicamente o se encuentran en riesgo de exclusión social.
Además, bueno, Daniel os ha dado una serie de datos, pero ahí les había puesto uno que también puede ser importante, que es que el parque de viviendas del Fondo Social en 2021 aumentó en 25.000 nuevas residencias, ¿vale? Que fueron a través de acuerdos con el gobierno, con el Sareb y con los bancos. ¿Qué requisitos necesitamos para pedir un alquiler social? Pues tener un hijo menor a nuestro cargo, ser una familia monoparental con 2 hijos a nuestro cargo, tener una discapacidad de al menos el 33% y que tengamos incapacidad para trabajar, así como estar en situación de desempleo o haber agotado todos los subsidios y prestaciones, ser víctimas de violencia de género o estar en situación de dependencia, ser mayor de 60 años o todas aquellas personas jubiladas o prejubiladas que han tenido que asumir una deuda de sus hijos o nietos a causa de un aval. Esto ahora cada vez sucede menos, pero allá antaño yo me acuerdo que mucha gente avalaba a sus hijos y luego había problemas para poder pagar estos avales. Y todas aquellas personas que según los servicios sociales pues se crean que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El funcionamiento y condición de estas ayudas sociales, pues nada, nunca debe de superar los 400 euros marcados como límite de alquiler social, nunca se debe superar el 30% de los ingresos netos, el contrato del alquiler deberá ser de más o menos no, de 2 años y tendrá que ser una residencia habitual. Y para poder solicitarlo, tendríamos que solicitarlo en una serie de bancos que os voy a enseñar ahora y aparte en organismos públicos como la Seguridad Social o los servicios sociales. Estos son un poco los bancos que cubrirían esta vivienda social. Algunos les tenemos más cerca, otros aquí no están. Y también algunas iniciativas, ¿no? para la promoción del alquiler y áreas de rehabilitación y regeneración urbana y rural, como podría ser el fomento del parque público de viviendas de alquiler, el fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad y el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, lo cual también nos lleva a las comunidades de cohousing, ¿no? Las viviendas colaborativas que existen en España. Mismamente en Cantabria tenemos la comunidad de cohousing Cantabria de Brisas del Cantábrico, que al final es una solución intergeneracional en la que se van a construir una serie de viviendas para que personas mayores puedan residir y puedan vivir en una comunidad. Sí, con todos los servicios incluidos. Y en principio esto sería un poco lo que os puedo aportar. Ahora es lo que podéis aportar vosotros y vosotras. Bueno, se trata de, en este momento, estos minutos que nos quedan, antes de hacer el descanso, antes de la siguiente ponencia, para que todas aquellas personas que vivís en el medio rural, que sois jóvenes, que tenéis estas inquietudes sobre qué creéis que debería venir en una ley sobre vivienda para que os facilitase la incorporación o la compra o el alquiler a una vivienda digna, accesible y asequible como supuestamente nos marca la ley, ¿no? O la Constitución, y para ver que, aunque no podemos desengranar del todo el anteproyecto, no os lo habéis leído, pero que es esas aportaciones que podéis hacer de qué creéis que os vendría bien a vosotros y vosotras que estuviese reflejado en la ley que se está redactando. ¿Vale? Si queréis decir algo. Mira. Espera, tenemos el micro y así. Sí, hombre. Igual no llegan por aquí esto. ¿Te puedes acercar, Laura, por favor, aquí? Mira, a partir de ahora esta va a ser la silla de las preguntas, chicos. Aportaciones. Por favor, por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo aportación. Claro. A mí me gustaría que se viera un poco reflejada algún tipo de regulación, sobre todo en el medio rural, en el tema de los alquileres, a lo mejor de duración de todo el año para fijo, porque muchas veces nos encontramos con que son alquileres de septiembre a junio. Entonces, claro, el verano, ¿a dónde vamos? ¿No? Es como eso, yo lo veo un poco, claro, todo esto por el tema de los alojamientos turísticos. Entonces,
vivimos en una comunidad de servicios, ¿no? Claro. Al final viene muchísimo turismo aquí a Cantabria y la gente intenta sacar renta de los 2 meses que tenemos aquí de verano. Y las personas que necesitan vivir en un mismo Claro. sitio todo el año no pueden, porque a las personas propietarias de esas viviendas les renta más, ¿no?, el alquiler de 2 meses, que se Sacan pueden más, duplicar o triplicar incluso el de una renta normal. Claro, y ya no solo en el verano, sino todo el año. En el momento en el que buscas un alquiler en el medio rural, en pueblos pequeños, es muy limitado. Encontrar un alquiler en zona rural es que te suene la flauta para todo el año y a unos precios que tampoco tienen, vamos, que están igualados al de las ciudades o ciudades dormitorio y demás. Es un poco regulación sobre todo en el tema del medio rural para poder establecerse de una manera fija. Yo creo que tienes razón, por lo que dices. Gracias. Pero también no sé si conocéis las viviendas sociales que ofrecen los ayuntamientos. Entonces, a ver, sería como una optativa. El problema de estas viviendas sociales que ofrecen los ayuntamientos es que solamente, normalmente, si son ayuntamientos pequeños y pueblos pequeños, zonas rurales pequeñas, suele haber una vivienda para mucha gente que lo solicita. Claro. Se requieren una serie de requisitos que muchas veces incluso no podemos cumplir porque al final es una vivienda social, pero que podría ser una opción. Eso también depende, Sí. es algo personal de tu situación. Sí. ¿Sabes? Y luego el cambio que se quiere realizar de los 2 años de alquiler, que ya no se especule con esto, ¿no? Que no se especule con el que todo sea Airbnb, con el que vengan los profesores y les alquilen unos meses, luego te alquilan hacia el verano, luego te vuelven a echar, etcétera. Entonces, un poco, Sí. Pero sí, está bien, ¿no? Sí, de todas formas que además es contradictorio porque desde Europa que obligan al Estado español también, o vamos, no es que obliguen, pero sino que un poco las líneas de financiación para la repoblación de los pueblos de la España vaciada, es muy difícil repoblar si no hay viviendas donde puedan vivir aquellas personas, ¿no? Si en un Cantabria, no es lo mismo en todas las comunidades, pero en un Cantabria que vive exclusivamente del turismo, pues es muy difícil que las personas que ya alquilan en verano cedan sus casas para un alquiler social o para un alquiler de todo el año, ¿no? O sea, es complicado, pero y es contradictorio, ¿sabes? Sí. ¿No? Porque las líneas que vienen ahora mismo es un poco, y todo este dinero que parece que va a llegar de Europa, mucho va a ir dedicado a la despoblación a la lucha contra la despoblación del medio rural. Y tengo otro apunte. Muy bien. Muy bien. Vale, un poquito que las condiciones, bueno, lo pongo en un caso práctico. Vas a alquilar una vivienda, ¿no? De entorno rural, donde sea, y a lo mejor las condiciones para un seguro de alquiler o demás, en muchas ocasiones, como que no veo que se adecúa las condiciones reales a lo que te puede pedir como requisitos, esas trabas, ¿no? Por ejemplo, contrato indefinido. Ahora mismo, las condiciones laborales en general, yo creo que ya no son como antes, que un contrato indefinido a lo mejor era el pan de cada día. Ahora mismo hay mucha más precariedad laboral y contratos no son tan duraderos. Entonces, claro, si te exigen para poder alquilar una vivienda de contrato indefinido o contratos de más de 5 años, ahora mismo yo creo que personas jóvenes, yo no sé... Muy pocas. Contrato indefinido, 2 nóminas. Más el seguro de alquiler, Seguro de más alquiler. 2 meses de adelanto. Eso, Sí. mínimo. O un Sí, aval de un año, como me pidieron a mí. eso es. O fianzas de un año entero por adelantado. Claro, Sí. eso he pagado yo. Claro. Entonces son condiciones que a mí me parecen que no se adecuan demasiado a la realidad que podemos vivir. Eso. Son condiciones en definitiva que no podemos afrontar, que tenemos que pedir dinero a un banco, que tenemos que pedir dinero a un familiar. Yo quería aportar y iba un poco por... No, yo tengo buen chorro de voz, a mí me escucha todo el mundo. Bueno, a mí iba un poco por el tema que hablaba un poco Laura al principio, ¿vale? Sobre... Si lo del chorro es que aquí se está emitiendo en directo, o sea, Vale. que... Bueno, que mi aportación era un poquitín por el mismo tema que el de Laura. Sí que esas leyes están muy bien, pero volvemos a lo mismo. No se tienen las particularidades de cada territorio. Quiero decir, no se puede aplicar esta ley a todos los sitios de España. Entonces, mi aportación es que se tuviese en cuenta las particularidades, como por ejemplo, lo que nos están intentando vender aquí, que nuestro futuro va a ser el turismo. En realidad lo que están haciendo es acabando con todas nuestras fuentes naturales, petándonos los pueblos, subiéndonos... Es que estoy muy indignado con este tema. Entonces, bueno, creo que esto está estrechamente relacionado con todo eso. Entonces creo que lo que hay que tener en cuenta también, aparte esto está muy bien,
pero tener en cuenta, un pueblo de Castilla será muy diferente a un pueblo de Cantabria, que a un pueblo de Zaragoza, que entonces creo que desde el gobierno autonómico, aparte de esto, se tendría que viene desde el Estado central y luego desde el autonómico se trabaja en la particularidad de cada tierra, pues no sé, por ejemplo, nosotros trabajamos, comillas, en el invierno de asco y no hay nadie te quiere alquilar un piso y está todo vacío. Aquí no nos gustaría vivir en comillas, por ejemplo, pero nadie te lo alquila, porque luego llega el verano. Entonces, claro, evidentemente, la gente de los pueblos, la gente de comillas no vive en comillas, vive alrededor de comillas, porque ni siquiera puede vivir en su pueblo, que es muy heavy. Entonces, para mí esto está muy bien, pero teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio. Sí, bueno, esta ley es solo para Cantabria, ¿eh? Es una ley que se hace solo para Cantabria y yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que tendría que tener en cuenta, porque aunque tradicionalmente, ¿no?, los pueblos de costa de Cantabria eran los que se dedicaban más al turismo, desde hace unos años para acá esta comunidad se ha puesto de moda. Claro, pasa a Lierganes, a Puente, da igual, Esa a Vega de Paz, esa subida de precios en el medio rural, ¿no? O sea, se ha extendido a lo que es toda la comunidad, ¿no? Y entonces sí que tendría que tenerse en cuenta sobre la realidad de las personas que ya viven aquí y no tener otro tipo de, no sé, de recursos, etcétera, etcétera, para las personas que viven todo el año aquí, no para la gente que solo viene para estaciones vacacionales, ¿no? Y como bien ha aportado Laura, también los requisitos. A un joven le pides un contrato indefinido, le pides una aval de 7.000 euros. Pero mi pregunta es, si esto es algo general, ¿no?, que piden a cada persona que quiera arrendar un piso de alquiler en el medio rural y no lo tenemos, ¿a quién se lo alquilan? O sea, prefieren tenerlo vacío, es una... Correcto. O ven que vas a alquilarlo a alguien como yo y directamente dicen que no. O sea, lo utilizan como disculpa para tener así un perfil de aquí en alquilarse. Un perfil perfecto. El perfil perfecto para toda esta gente es el profesor que te hace los 9 meses y se pira. Ese es el perfil perfecto. Lo demás somos escoria. O familias, bueno, sí, familias sin hijos y sin mascotas, claro. Sin mascotas, niñas y mascotas. Eso es. En el mismo pack. Gracias. Sí, hombre. Yo, con el objetivo de consolidar población, sobre todo jóvenes, creo que la Columbeta, ahora, bueno, con los contratos que tenéis, un 90-95% viven en el medio rural, ¿no? Por no decir un 100, que lo desconozco, pero vamos. Yo como aportación haría dos. La primera, crearía una bolsa de vivienda en coordinación entre consejerías, entre vivienda y la Dirección General de Juventud y la Dirección General de Vivienda, que pudiera evitar los gastos, esos gastos de aval para los jóvenes. Es decir, que las viviendas que entraran a formar parte de esa bolsa de viviendas, bueno, pues fueran supervisadas, me da igual, por cualquier técnico de juventud o de vivienda, para que pudiera ahorrar costes a los jóvenes. Me da igual que vivan en el medio rural que en el medio urbano, y la segunda aportación sería bueno, todos los años el Gobierno de Cantabria saca una relación de municipios bueno, que se consideran despoblados. Creo que ahora las ayudas a jóvenes para el alquiler de viviendas un 40%, aumentarían estos municipios hasta un 60% tranquilamente, con el objetivo de generar esa bolsa de viviendas y consolidar lo que dice Laura, el alquiler a jóvenes de tipo fijo, ¿no? Que no fueran temporales de 9 meses. Muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere aportar? Vale. Bueno, pues con esta... Bueno, pues con la intervención de las personas que habéis acudido, como os hemos dicho, se las trasladaremos al subdirector
a Javier Vidal, subdirector de Política Social y Vivienda. No sé si nos harán caso o no, porque esto ya sabéis cómo va. Sí que es cierto que desde la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social se hicieron sus aportaciones en su día. Otras redes, otras plataformas han hecho sus aportaciones. Una vez que salga la ley, veremos si nos ha hecho caso o no, porque no está solo el quedar bien abriéndolo a la ciudadanía, sino que escuchándola y aportando, luego poniendo parte de sus propuestas dentro de esas leyes, porque si al final no nos hacen caso, pues al final nos desilusiona. Pero agradecemos por lo menos el que nosotros sirvamos como interlocutores de vuestras inquietudes para trasladarlo a la administración. Así lo haremos. Hoy es el último día y no solo, además tenemos la suerte que hoy queda grabado, ¿no? O sea que es algo que se ha dicho y que desde la administración nos han dicho que lo iban a escuchar, así que estas aportaciones serán remitidas a... Yo quiero hacer esta aportación, si puede ser. Claro que sí. O un ruego, me da igual. Esta es la silla de los huevos. Bueno, va. A ver, he estado escuchando a Isabel, que ha dicho que el 20% de los gastos en tema de Hacienda y demás se lo daban a los jóvenes de menos de 35 años. ¿Qué pasa con esos otros jóvenes mayores de 35 años que de cara a, pues hombre, tal y como está ahora mismo la sociedad y los trabajos y demás, no pueden acceder a esas viviendas porque sí es cierto que deben de tener un dinero del 20% para poder adquirir una vivienda y muchas veces pues no lo tenemos? ¿Qué pasa con nosotros? Quiero decir, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no nos miran también a nivel individual esas necesidades? Perdón, una cosa, lo del 20% está dentro del plan de vivienda, o hablamos del anteproyecto. O sea, es algo que está ahora vigente. Vale, sí. Porque a mí también me sucedió, o sea, yo era menos de 35 y esa ayuda no se cumple. Y yo estoy pensando Y que luego es capaz yo soy de 35 y tampoco lo conocía. Le tienes que aportar tú, me da igual que tengas 36 que tengas 34. Igual que también hay otra ayuda para menores de 28 años que te descuentan 4.000 euros. Sí, pero luego eso te lo reclama Hacienda. Sí, bueno, pero son cosas muy desconocidas, ¿no? O sea, yo lo he sabido, pues no ha venido así. Yo más que nada hago esta pregunta al aire porque muchas veces los alquileres están desorbitados y te merece la pena comprar algo tuyo que no estar pagando a otra persona y te sale más barato lo que es la hipoteca que el alquiler. Entonces yo creo que también eso lo tendría que mirar y no solo a menores de 35, sino a mayores de 35 o de 40 y dependiendo de las necesidades específicas de cada uno. A los nuevos jóvenes. Si yo escuchando antes a Diego, es que las condiciones es que me da igual alquilar un piso que ir a comprarle y hacer unos cuantos años. Es que Pero yo creo que al final es tener en cuenta, ¿no?, que la integración al mercado laboral cada vez es más tardía también, de alguna manera, ¿no? Y entonces los jóvenes ya no son esos jóvenes de hasta 30 años, sino que hay otras nuevas edades, ¿no? Y tenerlo en cuenta esa ampliación, ¿no?, de edades por una parte. Pues muchas gracias. ¿Nosotros? ¿Algo más? Vale, pues vamos a hacer un descansillo y sobre las 12:30 estará con nosotros Lidia Díaz, de la Asociación Española contra la Despoblación, que nos hablará sobre viviendas colaborativas, motivos y soluciones integrales. ¿Vale? Así que os esperamos a las 12:30. Finalizar, ¿qué es?